El 13 de septiembre de 1999, el huracán Floyd era una de las tormentas más aterradoras que jamás había amenazado la costa este de Estados Unidos. Tenía vientos sostenidos de 250 km por hora, un diámetro de casi 900 kilómetros que lo hacía más grande que todo el estado de Texas, y los modelos meteorológicos lo colocaban en una trayectoria de impacto directo sobre Florida. El Centro Nacional de Huracanes lo describió como potencialmente el huracán más catastrófico en golpear el estado de Florida en este siglo. En respuesta, ocurrió algo que nunca había ocurrido antes en la historia de Estados Unidos. Más de 3 millones de personas abandonaron simultáneamente sus hogares en un período de 24 horas y se lanzaron a las carreteras en lo que se convertiría en la evacuación civil más masiva de la historia del país. Las autopistas de Florida quedaron convertidas en estacionamientos de cientos de kilómetros. Familias enteras durmieron en sus coches durante horas sin moverse. Y al final, Floyd giró hacia el norte y no golpeó directamente Florida. Pero lo que ocurrió durante y después de esa evacuación cambió para siempre la manera en que Estados Unidos planifica y ejecuta las evacuaciones ante huracanes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la escala de lo que ocurrió el 13 y 14 de septiembre de 1999 en Florida, hay que entender el contexto que precedió a esa evacuación. 4 años antes, en 1995, el huracán Erin había golpeado Florida causando daños significativos. Apenas 2 años antes, en 1997, el huracán Opal había devastado el Panhandle de Florida. La memoria de los desastres de huracanes pasados, combinada con las predicciones extraordinariamente alarmantes que el Centro Nacional de Huracanes estaba emitiendo para Floyd, creó un nivel de terror colectivo que impulsó a millones de personas a tomar la decisión de evacuar simultáneamente. El gobernador de Florida, Jeb Bush, ordenó evacuaciones obligatorias para las zonas costeras de 19 condados, afectando a aproximadamente 2,5 millones de personas de manera directa. Pero el efecto de contagio del miedo fue tal que otro millón de personas que no estaban en zonas de evacuación obligatoria decidió marcharse también por iniciativa propia. El resultado fue que entre 2,6 y 3,2 millones de personas intentaron abandonar el estado de Florida al mismo tiempo. Lo que ocurrió en las autopistas de Florida el 13 de septiembre de 1999 fue un caos de una escala sin precedentes en la historia del transporte estadounidense. La Interestatal 75, que va hacia el norte desde Miami, quedó completamente bloqueada durante más de 160 kilómetros. La Interestatal 95, la principal autopista costera, se convirtió en un estacionamiento interminable desde Miami hasta más allá de Jacksonville. La Interestatal 4, que cruza Florida de este a oeste, estuvo paralizada durante horas. Los viajes que normalmente tomaban 2 o 3 horas tardaron 12, 15, 16 horas. Familias con niños pequeños y ancianos quedaron atrapadas en sus coches bajo el calor de septiembre en Florida, sin acceso a comida, agua ni gasolineras abiertas porque muchas habían agotado sus existencias o cerrado ante la tormenta que se aproximaba. Las historias de personas que se quedaron sin gasolina en mitad de la autopista y tuvieron que abandonar sus coches eran habituales en los reportes de los medios de comunicación. La respuesta del gobierno estatal y federal ante el caos de las carreteras fue de una improvisación que reveló con claridad los límites de la planificación existente para evacuaciones masivas. Florida tenía planes de evacuación por huracanes, pero esos planes habían sido diseñados asumiendo que las evacuaciones serían parciales y escalonadas, afectando a cientos de miles de personas en condados específicos, no a millones de personas de todo el estado al mismo tiempo. El concepto de contraflow, que consiste en invertir el sentido de los carriles de las autopistas para que todos los carriles circulen en la dirección de la evacuación, era conocido pero no estaba implementado con los protocolos necesarios para activarlo rápidamente. En algunos tramos de las autopistas se tardaron horas en implementar el contraflow, horas durante las cuales millones de vehículos seguían atrapados. La lección fue inmediata. Las autopistas necesitaban protocolos de contraflow preestablecidos, coordinados entre estados que pudieran activarse en minutos en lugar de horas. Floyd no golpeó directamente Florida. La tormenta giró hacia el norte mientras se acercaba a la costa y tocó tierra el 16 de septiembre de 1999 cerca de Cape Fear, en Carolina del Norte, como un huracán de categoría 2 con vientos sostenidos de 165 km por hora. Había perdido intensidad significativa desde su pico de categoría 4 de días antes, y su impacto en Carolina del Norte, aunque serio, no fue la catástrofe que habría sido si hubiera tocado tierra en Florida con su intensidad máxima. Sin embargo, las lluvias que Floyd descargó sobre Carolina del Norte fueron excepcionales. En algunos puntos cayeron más de 500 milímetros de lluvia en 24 horas sobre un suelo que ya estaba saturado por el paso del huracán Dennis solo 3 semanas antes.
Los ríos de Carolina del Norte se desbordaron de manera catastrófica. El río Tar subió más de 6 metros por encima de su nivel normal. Las ciudades de Tarboro y Princeville quedaron completamente inundadas. 56 personas murieron en Carolina del Norte, la mayoría por ahogamiento en las inundaciones. Los daños económicos en el estado superaron los 3.000 millones de dólares. Deja tu like, suscríbete y comparte. La historia de Princeville, Carolina del Norte, merece un párrafo propio porque es una de las historias más conmovedoras y más complejas que generó el huracán Floyd. Princeville es una ciudad de fundación histórica extraordinaria. Fue incorporada en 1885 y es la ciudad más antigua de Estados Unidos, fundada por personas afroamericanas liberadas después de la Guerra Civil. Sus habitantes habían construido durante más de un siglo una comunidad, una identidad y un patrimonio cultural único. Las inundaciones del Floyd sumergieron Princeville completamente bajo el agua durante semanas. La reconstrucción tardó años y fue dolorosa, con debates sobre si tenía sentido reconstruir en una zona tan vulnerable a las inundaciones. Muchos residentes se marcharon y nunca volvieron. Los que se quedaron y reconstruyeron lo hicieron con la determinación de preservar algo que consideraban irreemplazable. Una ciudad que era la prueba viva de la capacidad de una comunidad de construir algo propio a partir de la nada, y que no iban a dejar que una tormenta borrara. El legado más inmediato y más concreto de la evacuación del Floyd fue la transformación radical de los protocolos de evacuación en Estados Unidos. En los meses y años siguientes, los estados de la costa atlántica y del Golfo de México rediseñaron completamente sus planes de evacuación ante huracanes, incorporando las lecciones del caos de 1999. Se establecieron sistemas de contraflow coordinados entre estados que podían activarse en horas. Se crearon planes de evacuación por zonas y por fases, de modo que no toda la población de una región evacuara simultáneamente, sino en oleadas escalonadas que reducían la saturación de las carreteras. Se reforzaron los acuerdos entre estados para gestionar el flujo de evacuados a través de fronteras estatales. Se desarrollaron sistemas de comunicación pública más precisos para indicar a las personas qué ruta específica debían tomar según su punto de origen, en lugar de simplemente decirles que evacuaran sin especificar cómo. Muchas de estas mejoras estuvieron operativas cuando los huracanes Katrina y Rita golpearon el Golfo de México en 2005, y aunque la evacuación de Katrina tuvo sus propios problemas enormes, la evacuación ante Rita fue significativamente más ordenada que la del Floyd 6 años antes. Hay una ironía histórica en el huracán Floyd que los meteorólogos y los gestores de emergencias mencionan frecuentemente cuando analizan el evento. La enorme evacuación que Floyd generó fue, en términos de salvar vidas, un éxito. Aunque el caos en las carreteras fue real, y aunque hubo víctimas relacionadas con la evacuación misma, la evacuación masiva de Florida casi con certeza salvó miles de vidas que se habrían perdido si Floyd hubiera tocado tierra en Florida con su intensidad de categoría 4. El problema fue que cuando Floyd giró y no golpeó Florida directamente, una parte de la población evacuada sacó la conclusión equivocada, que la evacuación había sido innecesaria, que habían evacuado por nada, que los meteorólogos habían exagerado. Esta percepción de la evacuación como una reacción exagerada ante una falsa alarma tuvo consecuencias graves 6 años después, cuando la gente que recordaba el caos de Floyd y la tormenta que no llegó se mostró más reticente a evacuar ante el Katrina en 2005. En gestión de emergencias, el éxito de una evacuación que previene una catástrofe es siempre invisible, mientras que el caos y el costo de la evacuación son perfectamente visibles. Esa asimetría en la percepción pública es uno de los desafíos más difíciles que enfrentan las autoridades cuando intentan convencer a millones de personas de abandonar sus hogares ante una amenaza que podría, o no, materializarse. La mayor evacuación de la historia de Estados Unidos no mató al millón de personas que se temía si Floyd hubiera golpeado Florida directamente, pero sí reveló con claridad brutal que la infraestructura de carreteras, los protocolos de coordinación y los sistemas de comunicación existentes en 1999 eran completamente inadecuados para gestionar el movimiento simultáneo de millones de personas. Floyd fue una prueba de estrés catastrófica para el sistema de gestión de emergencias de Estados Unidos, y el sistema falló en aspectos fundamentales. La buena noticia es que las lecciones fueron aprendidas, al menos en parte, y que el sistema que existe hoy es significativamente mejor que el de 1999 gracias precisamente a ese fracaso. 3 millones de personas que se metieron en sus coches un martes de septiembre de 1999 y pasaron horas o días atrapados en las autopistas de Florida sin saber si la tormenta los alcanzaría cambiaron. Sin saberlo, la historia de la gestión de emergencias en Estados Unidos. Uno de los aspectos menos conocidos de la evacuación del Floyd fue el papel que jugaron los animales de compañía en el comportamiento de evacuación de la gente.
Múltiples estudios realizados después de 1999 y de eventos similares revelaron que una proporción significativa de personas que se negaban a evacuar o que retrasaban su evacuación lo hacían porque los refugios de emergencia oficiales no aceptaban animales de compañía. Esta realidad, que podría parecer trivial frente a la magnitud de una evacuación de 3 millones de personas, tiene consecuencias de vida o muerte. Personas que se quedaban en zonas de peligro con sus perros o gatos porque no tenían a dónde llevarlos. El huracán Floyd y los eventos que le siguieron, especialmente el Katrina, impulsaron cambios legislativos concretos en Estados Unidos. En 2006, el Congreso aprobó la ley PETS, Pets Evacuation and Transportation Standards, que obliga a los estados y localidades a incluir planes para animales de compañía y animales de servicio en sus planes de evacuación ante desastres como condición para recibir ciertos fondos federales. Una lección aprendida del Floyd que hoy salva vidas tanto humanas como animales. La dimensión económica de la evacuación del Floyd también merece atención, porque ilustra un aspecto del coste de los desastres que rara vez aparece en los titulares. Los daños directos causados por Floyd en Estados Unidos, incluyendo los de Carolina del Norte, se estimaron en aproximadamente 6.500 millones de dólares, pero el coste de la evacuación masiva en sí misma, incluyendo gasolina, alojamiento, comida, pérdidas de productividad laboral y daños a negocios cerrados durante la evacuación, se estimó en más de 300 millones de dólares adicionales solo para el estado de Florida, y eso sin que Floyd golpeara directamente el estado. Los economistas que estudian los desastres naturales usan Floyd como ejemplo de lo que llaman costes de falsa alarma, los gastos generados por una evacuación preventiva ante una amenaza que finalmente no se materializa con la intensidad predicha. Estos costes son reales y significativos, pero los economistas son unánimes en señalar que siempre son mucho menores que los costes de no evacuar ante una tormenta que sí golpea. El problema es que ese cálculo racional es difícil de comunicar a una persona que acaba de gastar $500 en gasolina y hoteles para escapar de una tormenta que al final pasó de largo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.